A continuación, explicaré el siguiente mapa mental sobre el chipset. Pero, ¿qué es el chipset? El chipset es un conjunto de componentes electrónicos que están integrados en el procesador de un dispositivo, el cual controla el flujo de datos entre el procesador, la memoria y los periféricos que existen en nuestro ordenador. Como lo mencionaba anteriormente, es el centro de comunicaciones de la placa base de nuestro ordenador, el cual controla y organiza los datos entre el procesador, discos duros, la memoria RAM, tarjetas gráficas, puertos, entre otros. Además de que es de suma importancia, ya que determinará los modelos de componentes con los que es compatible nuestro ordenador y también puede determinar las futuras expansiones que le podamos hacer al mismo. Este también es clave, ya que nos ayudará a determinar el rendimiento de nuestro equipo, ya que si ordena el tráfico de datos de forma un poco lenta, todo el sistema se va a ralentizar. A continuación, explicaremos la evolución del chipset para que podamos conocer un poco más del mismo. Empezando con el primer chipset, creado el 8 de noviembre de 1970, el cual se llamó 4004. Fue el primer microprocesador en un simple chip y también el primero disponible comercialmente. En 1978 se creó el chipset 80086, creado por Intel, también llamado oficialmente IAPX86, con un procesador de 16 bits y que iniciaron con la arquitectura x86, utilizando un bus externo de 8 bits y con una velocidad de 5 a 10 MHz. El siguiente, creado el 2 de febrero de 1979, el llamado chipset 6809, creado por Motorola, el cual contaba con 8 bits. Los siguientes chipsets, creados en 1982 por Intel, fueron el 80186 y el 80188, dos microprocesadores desarrollados como una mejoría de los modelos anteriores, con un bus externo de 16 bits y un bus de 8 bits, para hacerlo más económico. El siguiente, creado el 11 de agosto de 1983, fue el chipset ARM2, que poseía un bus de datos de 32 bits y un espacio de 26, junto con 16 registros de 32 bits. Los siguientes, creados en 1992, fueron el DEC Alpha, diseñado por DEC e introducida bajo el nombre AXP, y el siguiente por Intel, el 420TX. El siguiente, creado en el año de 1993 por Intel, el 430LX, con procesadores P60-66 y una memoria máxima de 192 MB. En el año de 1994 se creó el 82434NX Neptune, pero tenían problemas para trabajar con el bus PCI. En 1995, chipset FX Triton se creó con la familia Pentium y en 1995 se creó el Pentium Pro, con una frecuencia de reloj de 150 a 200 MHz. En el año de 1998 se creó el i440BX, que soporta CPUs Pentium 2 y Pentium 3. En 1999 se creó el Intel 450NX, integrado por 9 chips con una potencia de 47 vatios y 3.3 voltios de tensión. En el año 2000 se creó el Intel 815, con un nombre clave Solano, con procesadores Celeron Pentium 2 y 3. En el año 2001 se crearon dos, el C630 y el chipset 810. En el año 2003 se creó el chipset NForce 3150, en el cual se hizo la combinación de características y se dio solución única de un solo chip. En 2008 se creó el chipset AMD 780G, con distintas características como el bajo consumo y soporte para nueva tecnología gráfica, soporte para procesadores, soporte PCI, entre otros.
En 2009 se creó el chipset AMD 785G, la cual tenía salidas de video, DVI, HDMI, entre otras, como una gráfica ATI 4200. En 2010 se creó el chipset AMD 890GX, con una conectividad de 3.0 del USB y también una experiencia de entretenimiento HD interesante. Y por último, en la actualidad contamos con chipset de la serie 800, el más reciente, que incluye el X870E y X870, diseñados para procesadores Ryzen 9000 y 7000X3D. A continuación, explicaré las características principales del chipset. La primera es la eficiencia y el rendimiento, ya que este determina el rendimiento general de nuestro ordenador. Y si un chipset que proporciona un flujo de datos lentos afectará negativamente la calidad de nuestro sistema. La siguiente es la disipación de calor, ya que el chipset maneja una gran cantidad de datos y es crucial que cuente con mecanismos para dispersar el calor. Posteriormente, tenemos la compatibilidad de componentes, ya que como lo mencioné anteriormente, define qué modelos de componentes y extensiones son compatibles con la placa base, lo que es esencial al momento de actualizar o ensamblar un ordenador. Y por último, tenemos el centro de comunicaciones, el cual es como un centro de control que organiza y gestiona el tráfico de datos entre el procesador y otros componentes de nuestro dispositivo. Por último, tenemos la importancia en nuestra computadora del chipset, empezando con la expansión y los carriles, ya que si nosotros queremos actualizar nuestra PC, debemos asegurarnos de que el chipset lo admita, ya que existe un número limitado de carriles, entre 8 y 40, y que son conexiones que envían datos de ida y de vuelta. Posteriormente, la compatibilidad. Esto es de suma importancia, ya que nos determina qué tipos de procesadores y de memoria son compatibles con la placa base, ya que sin esto no se puede efectuar de manera correcta en nuestro dispositivo. Como punto 3, tenemos el rendimiento, ya que un chipset bien diseñado nos puede mejorar la capacidad de respuesta del sistema y reducir cuellos de botella. Y por último, tenemos controladores. Los controladores son necesarios para que el sistema operativo reconozca y se comunique con los componentes de la placa base. Podemos concluir que el chipset es un componente fundamental en el diseño y funcionamiento de las computadoras, ya que actúa como un puente de comunicación entre el procesador, la memoria y demás dispositivos del sistema. Su uso correcto garantiza la eficiencia y la estabilidad del equipo, ya que con el paso del tiempo, los chipsets han evolucionado, integrando más funciones y reduciendo el número de componentes necesarios en la placa base, lo que ha contribuido a componentes más compactos y potentes.